Bueno, ahora el doctor Maximiliano Gómez va a tratar el tema de diagnóstico molecular y perfiles de sensibilización complejos. El doctor es doctor en medicina, past president de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, miembro del directorio de la UAO y coordinador del Comité de Diagnóstico Molecular de la UAO y de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Un placer, un honor estar acá, agradeciendo la invitación, en particular a la doctora Mimesi, la presidenta del Congreso, por la gentil invitación a participar, y a todo el comité científico y las autoridades de AIBA. Siempre es un placer poder estar acá y compartir algo. La palabra clave es compartir. Compartir porque, a propósito de lo que nos ayudaste, Lucre, acá vamos a omitir todo lo que tenga que ver con látex, pero básicamente, si ustedes ven el título, dice diagnóstico molecular y perfiles de sensibilización complejos, ¿sí? Y el título ya lo dice, porque, levanten la mano los que son alergólogos o se dedican a la alergología. Bien, la mayoría. ¿Por qué la pregunta? Porque básicamente lo que recién hizo una brillante introducción Lucrecia con respecto a lo que es el perfil de sensibilidad con látex, acá vamos a ver otro tipo de perfil, ¿sí? Gracias por haberme ahorrado todo ese capítulo y poder ir un poquito más adelante y más rápido. Para algo muy general y muy básico, ¿por qué necesitamos diagnóstico molecular? Si de repente tenemos las pruebas cutáneas, tenemos la posibilidad de dosar una IgE específica, ¿por qué necesitamos un diagnóstico molecular? Y explicó muy bien los diferentes perfiles de sensibilización respecto a diferentes moléculas, a diferentes componentes alergénicos, que nos puede inclusive ahorrar provocaciones innecesarias, ayudar a evitar situaciones innecesarias. Entonces, simplemente a modo gráfico, si nosotros tenemos acá, fíjense que tenemos una fuente alergénica, lo que nosotros tenemos cuando vamos a hacer un PRIC es un extracto completo, ¿sí?, de cada uno de estos elementos. Pero fíjense que estos elementos, fíjense en los puntos azules. ¿Sí? Acá tenemos 2 azules y 2 marrones, 2 azules y 2 verdes, 2 azules y 2 rojos. De repente, todos estos extractos tienen 2 componentes que son comunes a los 3. Esos componentes son los que de repente me pueden justificar una reactividad cruzada, pero hay otros componentes que son los específicos de alergenos. ¿Sí? Y ahí es en donde nos puede ayudar este diagnóstico molecular. Estamos haciendo ya la última revisión de este documento de referencia del cual tuve el honor de participar, en el cual, Dios mediante, va a salir antes de fin de año la versión actualizada, en el cual se da no solamente la descripción de todos los componentes alergénicos, sino algunas pautas respecto de lo que muy bien nos orientó Lucrecia, respecto en qué nos puede ayudar a conocer determinados perfiles de sensibilización, ¿sí? Este es el documento de 2020 y, si Dios nos ayuda, al final del 2025 ya tenemos la actualización. Y me gustaría llamarles la atención, todos vamos a entender esto. ¿Cuál es el mecanismo de sensibilidad? Una IgE que reconoce una proteína, una porción proteica, y que luego genera una degranulación mastocitaria cuando esa IgE específica está adherida a membrana de mastocito y basófilo y se pone en contacto nuevamente y reconoce esa proteína alergénica. Sin embargo, fíjense también que tenemos diferentes posibilidades. Y fíjense acá, esto es a propósito de un paper que habla de lo que es la influencia de la parasitosis en el perfil de sensibilidad y la expresión en sí de manifestaciones alérgicas. Pero el punto crítico de esto tiene que ver que cuando esa IgE puede reconocer estructuras no proteicas, puede generar un reconocimiento, pero no tiene un impacto clínico.
¿sí? Por tanto, esto es lo que yo quería traerles a colación respecto de que en eso también nos ayuda la posibilidad de un estudio de diagnóstico molecular que logre inhibir esos componentes de carbohidratos que generan reactividad cruzada, que de repente yo puedo encontrar una IgE positiva a esto, pero lo que caracteriza eso no es una sensibilidad múltiple, sino la posibilidad de estar reconociendo con esa IgE un componente de reactividad cruzada que es carbohidrato. Y lo que mencionó Lucrecia y lo que tenemos disponible en el país, que es el test de Alex, tiene la posibilidad de eliminar ese CCD, con lo cual, cuando tenemos una verdadera sensibilidad, cuando tenemos una IgE específica frente a tal alergeno, es una sensibilidad genuina. ¿Se entiende ese concepto? Eso es importante porque no todos los test tienen la posibilidad, a pesar de que lo están incorporando, pero no todos tienen esta posibilidad. ¿Y en qué hace diferencia? Lo vamos a ver al final, fundamentalmente en lo que es sensibilidad y verdadera alergia a himenópteros. Entonces, vamos a algo que sirva, vamos a algo que nos convoque. Si nosotros tenemos un paciente con rinitis y viene y me dice que estornuda cuando se levanta y que después durante el día está medianamente bien, y yo le hago unas pruebas cutáneas y me da positivo a dermatofagoides, ablomia, que tenemos bastante en el norte, ¿hace falta que le pida un test de diagnóstico molecular? Me parece que no tiene demasiado sentido. Si yo tengo un paciente que tiene una clínica muy clara de alergia alimentaria y le hago un prick to prick y tengo positivo, y la verdad que no tiene demasiado sentido. Pero vayamos a esos pacientes que cada tanto caen, pero que son casualmente los que nos ayudan a justificar la demanda de este tipo de test. Y este es un paciente real, un paciente masculino de 18 años, que dentro de su historial alergénico presenta rinitis que él la identifica asociada a exposición a polvo y a mascotas, y no discrimina perro o gato, es a mascotas. Una urticaria de contacto con gramínea, y este pobre chico juega al rugby. Un síndrome de alergia oral por alimentos que no los tiene bien identificados, porque a veces le parece que es por una cosa y otras veces por otro alimento, a veces le parece que es una fruta, pero otra vez se quedó con dudas. De lo que no tuvo dudas es de haber tenido 2 o 3 episodios de anafilaxia con exposición al maní, al punto de que le genera, él ya identifica cuando toca algo y le empieza a generar prurito en las manos. No solo eso, o sea, este chico es un compendio, le falta alergia al látex nomás. Intolerancia digestiva, con náuseas, con vómitos, dentro de los 30 minutos cuando consume huevo y pescados. ¿Alguna vez les tocó algo parecido, aunque no sea el manual de alergia como es este chico? Hay algunos casos complejos y estos llegan cada tanto, pero son lo que les decía, casualmente lo que nos justifican que necesitemos esto. Este es el resumen, cuando nosotros pedimos el estudio de diagnóstico molecular, este es el resumen, es lo primero que nos aparece. Lo primero que vamos a ver acá es un IgE total por encima de 1000. Pero acá tenemos lo que es un panel general, ¿sí? De lo que tiene que ver con pólenes, con ácaros, con caspa y epitelios, con microorganismos que son mohos y levaduras, insectos y venenos, alimentos de origen animal, vegetal, animal y otros. Y dentro de estos otros, fíjense que acá está el CCD que les mencionaba, por eso lo que les comenté inicialmente, porque tiene la posibilidad de inhibir o de identificar
si es positivo, entonces ya sabemos que si yo encuentro acá positividad a veneno de himenópteros, lo tengo que evaluar en el contexto de este CCD positivo. ¿Se entiende? Esa es la idea de poder empezar a interpretar esto. Lógicamente, ven acá abajo los intervalos de concentración de IgE medidos por grupos de alérgenos. Van a ver que se considera negativo lo que esté por debajo de 0.3 kilounidades litro de detección. Lo que es un nivel bajo de 0,3 a 1, moderado, alto y muy alto. En pacientes con sospecha de mastocitosis, ese nivel mínimo de corte de 0.3 debe ser llevado a 0.1. Y ahí no tenemos la posibilidad de a esto acomodarlo como nosotros necesitamos. Ahí en lugar de un multiplex, necesitaremos pedir un singleplex para que sea absolutamente cuantitativo y poder interpretarlo como corresponde. Empecemos a ver este perfil de este chico. Fíjense, por favor, lo que es la descripción de sensibilidad a ácaros. A ver, acá está. Tenemos acá, la verdad que me voy a poner un poco acá porque no leo ni de la pantalla, ni de una ni de otra. Yo les molesto si me pongo acá un poco. Tenemos un inalámbrico, porfa. Ay, gracias. Hola. Está prendido en verde y ahora sí. Fíjense el perfil de sensibilidad de este paciente. Lo voy a ver con ustedes. El tema de dermatofagoides, el perfil que tiene es DERF1, DERF2 en los niveles más altos. De Theronicinus, el mismo grupo, DERP1, DERF1, ¿sí? Cisteín proteasa, familia NPC. Mismo perfil de sensibilidad. Ese perfil de sensibilidad de grupo 1 y grupo 2 es lo que nos indica una sensibilidad genuina y básicamente, ¿en qué me hace diferencia conocer eso? En que cuando yo tenga que indicar inmunoterapia para este paciente por su rinitis alérgica, me alcanza con pedir solamente DERP. Ahora, así como les dije esto, lamentablemente no tenemos la posibilidad de que los laboratorios productores de alergenos nos informen la concentración, aunque sea en porcentajes, de si tengo un 10% de DERP1 y un 50% de DERP2 y un 10% de DERP23. No tengo DERP21, sí DERP20. Si tengo DERP5, no me hace diferencia. Por tanto, la idea de conocer esto es que ya dimos el primer paso para que los laboratorios productores de alergenos, en el corto tiempo, nos empiecen a informar qué es lo que le estamos dando a nuestros pacientes. Pero acá ya dimos un paso. Ya no hace falta pedirle un DERMIX en la indicación de este paciente. Ya con darle DERP, yo sé que estoy cubriendo esta sensibilidad. ¿Sí? Por tanto, con uno solo yo estoy cubriendo los dos grupos. Y hago de esa inmunoterapia para este paciente una indicación mucho más precisa. Medicina de precisión. Dependiendo del resto del perfil es si importa o no importa. Acá básicamente fíjense que también siguen siendo familia NPC, por tanto, esto de DERP23 también es indicación de inmunoterapia, pero si de repente fuera otro el perfil,
yo vería si sería necesario indicar inmunoterapia a este paciente o no, porque no voy a hacer diferencia. Y esa es otra de las cosas en las cuales nos ayudan los antecedentes de otras experiencias de este tipo de estudios para poder evaluar nuestros pacientes. Fíjense acá, entonces el algoritmo que tenemos, los dos son positivos, ¿sí? Y si tenemos este perfil de sensibilidad de grupo 1, 2, pero también DERP23 y DERP10, que eso no se los mencioné recién, fíjense que es DERP10 tropomiosina, ¿sí? Si tenemos ese perfil, fíjense, si es DERP1, DERP2, DERP23 positivo, control ambiental e inmunoterapia. Si DERP1, 2, 23 son negativos y el 10, tropomiosina, es positivo, reactividad cruzada y no se justifica la inmunoterapia. Vamos a mascotas. Fíjense el perfil de sensibilidad de este paciente. ¿Qué dice acá? Orina de perro macho, el CANF5. Es casualmente lo que le da reactividad, una sensibilidad muy alta. Pero también tenemos alipocalinas, en este caso 1 y 4. Y en gato, FeLD1, uteroglobina, en niveles altos. Por tanto, acá hay una sensibilidad genuina, tanto a perro como a gato. Veamos acá. Y van a ver en este cuadro, todo esto que les voy mostrando, tienen al pie la referencia de dónde vamos sacando, a dónde lo podemos encontrar. Pero veamos acá entonces lo que son moléculas de reactividad cruzada. Si este paciente fuera sensible a FeLD2, que no lo es, acá tendríamos que pensar en una reactividad cruzada y existe un síndrome que se llama de gato-cerdo, que si fuera sensible a esto, debemos buscar si no tiene sensibilidad con la ingesta de la carne de cerdo. Y acá tenemos las otras posibilidades, pero que dependiendo de cuál sea el perfil de sensibilidad, tenemos sensibilidad genuina, como les mostré acá. En este caso, ¿le serviría a este paciente, que acá dice de perro macho, le serviría tener perra en lugar de perro macho? La verdad que no, por las otras sensibilidades, ¿sí? Si fuera exclusivamente al CANF5, de repente, con no tener perro macho, por el tema de lo que ven ahí, nos ahorraría esta cuestión. Pero acá este paciente tiene una sensibilidad genuina a los dos. Veamos pólenes. Perdón, ¿cuánto tiempo tenemos? Sinceramente, ¿5 minutos? Ok. Bueno, vamos a ir apurando. En este sentido, y yo quiero ir mostrando esto y vamos a ir un poquito más rápido, pero por lo menos al principio les quería reforzar los conceptos de en qué nos ayuda esto, ¿sí? Después, lo que sean las reactividades cruzadas, así como les mostró la doctora, lo podemos ver en las referencias, buscamos esta cuestión, pero esto, por ejemplo, me ayuda a entender básicamente. No es el BET-B1 la sensibilidad de este paciente. Por tanto, todo lo que sea síndrome de alergia oral, yo lo tengo que buscar por otro lado, no por este lado de reactividad cruzada. Los otros elementos alergénicos, fíjense, pectatoliasa, lo que tiene que ver con LTP, y acá, fíjense por favor, a ver, plátano, bueno, toda esta cuestión, les quería mostrar que acá no lo alcanzo a ver, en la próxima lo vamos a ver, pero de todas formas fíjense en lo siguiente. Lo que son sensibilidad a beta-expansina tiene que ver que cuando tenemos sensibilidad al Synodon o al Fleum de tipo 1, independientemente de que tengamos otras sensibilidades a beta-expansina, como lo estamos viendo, también tenemos que prestar atención a LTP, pero esto es sensibilidad genuina a estos pólenes. Y esto es también lo que puede justificar esa urticaria de contacto con este paciente. Pero no queda solamente en eso, sino en el tema de las
LTP, y además de eso tenemos esta cuestión, el tema de las globulinas, ¿sí? Fíjense acá, el tema de albúmina y globulina que tenemos con nuez, y este chico, si bien tuvo anafilaxia por maní, que ahora lo vamos a ver, no es solamente con eso, sino también habiendo consumido una torta con nuez, tuvo exactamente lo mismo, ¿sí? ¿En dónde estamos acá? Bien, les quiero mostrar esto, el tema del melocotón, el famoso durazno. PRUP3 tiene básicamente esta sensibilidad y entonces en base a eso la reactividad cruzada que podemos encontrar con manzana, con mango, por esto la posibilidad de este paciente de no terminar de identificar si todo le hace mal o no está entendiendo qué es lo que le provoca ese síndrome de alergia oral. Pero entonces, ¿LTP es solamente cuestión de reacción de alergia oral? No, es lo que dijo ella. Tenemos que ir viendo el perfil. Y en esto, el perfil que tiene este paciente con respecto al cacahuate, fíjense acá, el perfil que tiene de sensibilidad no es tan alto, pero este paciente hace anafilaxia, ¿sí? Y están demostrados que otro perfil, y ahora déjenme avanzar un poquito con esto, fíjense la descripción respecto de cómo va aumentando el riesgo de reacciones anafilácticas dependiendo del perfil de sensibilidad. Y, oh casualidad, el ARAH2, que lo tenemos acá, el ARAH2, es uno de los sensibilizantes de este paciente, ¿sí? Por tanto, tenemos que ir viendo también perfiles de sensibilidad regionales, y en eso se está trabajando también. Y la buena de esta es que este paciente, por ejemplo, podría recibir inmunoterapia si nosotros tuviéramos este alergeno para hacer inmunoterapia oral respecto de su síndrome de alergia oral. Y por lo menos en eso le podríamos ayudar. Por tanto, ya hay evidencia respecto de este perfil de sensibilidad y de cómo podemos ir avanzando. Con el tema de alimentos animales, acá vemos su sensibilidad al huevo, ¿sí? Que es lo que explica sus náuseas y vómitos dentro de los 30 minutos, y la otra cuestión, la parvalbúmina, que es cuando consume pescado. Y fíjense acá la tropomiosina, el langostino, sin embargo, no tenía positivo en la sensibilidad a ácaros. Este pobre chico no come pescado, no come marisco, no come nada, pero de todas maneras para que veamos que no siempre hay una reactividad cruzada con eso. Acá tienen todas las posibilidades de reactividad cruzada a partir de esto. Simplemente para que tengamos en cuenta las diferentes manifestaciones que pueden haber y no solamente las IgE mediadas. Y esto que les decía también, cuando ven este resultado, se agarran la cabeza y dicen, así que ahora me tengo que cuidar de las avispas también. Y el punto crítico con esto tiene que ver con lo que les dije de componente de reactividad cruzada. Este chico, dentro de las cosas buenas, había tenido picaduras y no había tenido anafilaxia por eso. Así que bueno, algo. Acá está el perfil el algoritmo de decisión en base a qué le va dando positivo y negativo. Puede haber excepcionalmente algún patrón de sensibilidad mixta, ¿sí? a avispas y abejas, pero es muy poco probable y esto nos ayuda a ir discriminando de acuerdo al perfil molecular. Entonces, para ir terminando, acá tenemos también la posibilidad de ver cuáles son marcadores genuinos y que nos ayudaría a incluir un tipo de veneno y otros. Esto es lo que también tenemos y que está muy bien explicitado en este documento, que es de acceso libre. Por tanto, ¿qué hacemos con este chico? ¿Inmunoterapia con qué? ¿Dietas de exclusión? ¿Inmunoterapia oral? Obviamente que lo instruimos en el manejo de su anafilaxia, pero deberíamos pensar en este paciente en terapia biológica, anti-IgE u otros biológicos. Bueno, la verdad es que o si me invitan a cenar o al próximo congreso, les cuento qué decidimos con el paciente. Muchas gracias.
Bueno, doctor, muchísimas gracias. Ha sido muy clara su exposición. Vamos a dar unos minutos para las preguntas, por favor. ¿Alguien quiere preguntar? Lo voy a sacar del diálogo a Cultraro, que está muy... Tengo que hacer una pregunta. Me quedó pensando, y es una pregunta y una aclaración también. Me quedó ahí sonando el tema del síndrome de Cowney, que vos lo nombraste, que obviamente uno lo lee, lo pasa por arriba. ¿Y qué hacemos en el caso de que todavía por ahí uno seguimos haciendo guardia y sospechamos que tiene este síndrome, ¿no? ¿Le damos la adrenalina o estaría contraindicada? Se puede usar adrenalina para evitar... Sí, se puede utilizar adrenalina, sí. En realidad se puede usar adrenalina evitando si el paciente entra en una fase de shock, ¿no? Se puede usar, pero... Sí. Obviamente morfina. Sí. Incluso está demostrado, un paciente que teníamos justo, estaba uno de nuestros alumnos, Sergio Luna, vimos un paciente que se había medicado con dextrometorfano e hizo un dolor brusco y precordial, ¿sí? Hizo el desnivel, el CT, ¿sí? Pero troponina negativa, los hemodinamistas hicieron la coronariografía, no encontraron nada. Lo único que le dieron como medicación, ibuprofeno, ¿sí? A dosis de 600 miligramos 3 veces por día, y colchicina para evitar el proceso inflamatorio. Le quiero hacer una pregunta que la mandaron por virtual, que si dentro de las reacciones anafilácticas que usted habló, digamos, en droga, existe algún otro tipo de reacción anafiláctica no mencionada. No mencionada. No, porque habló de los 4 tipos. Uno de los alumnos que pregunta si existe una reacción dentro de las reacciones, digamos, tipo 1, 2, 3, 4, si existe otra que intervenga. Esa es la reacción de Helicums. Helicums inicialmente, en el año 68, describen 5 tipos de reacciones de hipersensibilidad. La quinta es la reacción estimuladora, que en realidad corresponde a la 2, porque es el anticuerpo contra el receptor de TSH que genera la enfermedad de Graf-Wassermann, ¿sí? O sea, cuando hablamos de TH2 son anticuerpos contra la matriz celular o contra los receptores de las células, ¿sí? Entonces hay anticuerpos IgG que estimulan al TSH, pero en realidad eso que había hecho Helicum como tipo 5 en realidad es el tipo 2. No sé si está claro. Y después, esto de anafilaxia, anafilactoide, ¿sí? No está del todo aceptado el término anafilactoide. Se dice anafilaxia, ya sea por un mecanismo inmunológico o no inmunológico. Bien, más que una pregunta para que el doctor Maxi Gómez, que lo tengo en el grupo de alergia del NOA, gracias al gran trabajo que él hace, llevó a todo el NOA justamente esto del diagnóstico molecular, y quiero que cuente un poquito del tema de los costos y la logística por aquí, que hay muchos colegas que son también de otros lados, que no solo en Buenos Aires, como habitualmente estamos acostumbrados, que se hace la alta complejidad, en el NOA tenemos esto, y creo a título personal que no es un costo muy elevado para todas las cosas, el informe que nos da este estudio. Muchas gracias. Es compleja tu pregunta, porque es cierto que los costos son sumamente variables. Inclusive dentro de los países europeos hay mucha variabilidad de costos.
Los costos aproximados en Europa se pueden encontrar desde los 700 euros hasta los 1.200, 1.500 euros. Acá en Argentina hay 5 lugares, al menos que yo conozco, que estábamos hablando con el doctor. En Pilar, el doctor Schwiner, en el alemán, el doctor Máspero, en la zona de Lobos, el doctor Dabove, en Rosario, el doctor Chorsepa, y en Salta, el laboratorio donde trabajamos nosotros. Los costos aquí también son variables y pueden rondar desde alrededor de 600 a 800 dólares, ¿sí? Esto tiene que ver con una cuestión que el representante de esto es una empresa uruguaya. Y ustedes conocen que todo lo que tiene que ver con las importaciones nos incrementan notablemente los costos. ¿Pero por qué les comenté lo de Europa? Porque aún así son valores más bajos que en Europa. Estados Unidos no lo dispone. De hecho, estamos trabajando con gente de la Academia Europea y del Colegio Americano para tratar de tener un posicionamiento a partir de los documentos que estamos actualizando en WOW, para que puedan tener disponible que ellos no lo tienen, ¿sí? Contesta tu pregunta y te agradezco. Sí. Aproximadamente. Bueno, tenemos que dar por concluida la mesa. Bueno, una pregunta más, sí. La última, por favor. Maxi, te hago una, bueno, excelente tu charla, antes que nada espectacular, muy, muy formativa. Te quería hacer una pregunta con respecto a tu paciente puntual. Yo soy de Mercedes, Buenos Aires, y tengo un paciente puntual, actual, ahora, que dentro de 1 o 2 meses, por un intercambio de 24 años, se va a vivir a Holanda. Me ve porque hace reacciones urticarianas, ha hecho angioedemas importantes, el último era 1 mes, y tiene antecedentes de 2, además, edema de glotis. Lo he estudiado, tiene una IG total normal de 47, pero una IG específica farina de clase 2, moderado. Y parasitológico, quistes de giardia. Este chico, el tema puntual es que no manifiesta clínicamente sensibilidad, o sea, manifestación clínica respiratoria ninguna, y de ningún tipo tampoco de manifestación dermatológica al contacto con el polvillo, ¿no? He aquí la pregunta. Se va a vivir al extranjero. Tiene antecedentes familiares, el padre, con la misma patología. De hecho, el padre viaja por cuestiones laborales, usa EpiPen, lleva EpiPen y se lo ha autoinyectado en varias ocasiones, pero además el padre sí tiene rinosinusitis y lo atendía el doctor Grading en aquella época de jovencito con autovacunas. O sea, mi pregunta puntual, este muchacho que se me va a vivir afuera, ¿qué le indico? ¿Qué hago? A Holanda puntualmente. ¿Esto? ¿Por qué? Porque es casualmente, a ver, estoy diciendo que no todos los pacientes necesitan este tipo de estudios. O sea, no es un estudio de screening, ¿sí? Es un estudio en el cual estamos buscando perfil de multisensibilidad. Inclusive, una de las ventajas de esto son en esos casos de anafilaxia idiopática. Ejemplo, o de lo que me pasó a mí, un paciente detectado con alfagal, con lo cual empezamos a entender el porqué de sus anafilaxias idiopáticas a partir de cierto consumo, ¿sí? Entonces, esto es lo que te podría recomendar. Y si va a estar allá, bienvenido sea que lo pueda hacer allá. Aclarar que es un poco más caro. Con más razón. Bueno, vamos a dar por terminada esta mesa. Les agradecemos mucho a los expositores y a todos los asistentes desde ya.